Durante la Segunda Guerra Mundial, los campos de batalla de Europa estaban dominados por los temibles Panzers alemanes, infundiendo miedo en las fuerzas aliadas con su formidable potencia de fuego y armadura. Durante la guerra, el ejército de los Estados Unidos empleó una audaz estrategia para enfrentar a la fuerza Panzer alemana, el concepto de destructor de tanques. Diseñadas para ser ágiles y letales, estas unidades especializadas serían la solución perfecta contra la armadura enemiga. Pero a medida que se asentaba el polvo y se revisaba la historia, surgieron preguntas sobre su efectividad. ¿Los vehículos especializados cumplieron lo prometido? ¿Eran realmente necesarios o se sobreestimó su impacto en la guerra? Explora con nosotros la trayectoria e impacto de los destructores de tanques del ejército estadounidense, analizando las estrategias, desafíos en combate y herencia de estas polémicas unidades. Debido a los rápidos avances de Alemania en Polonia y Francia, en 1939 y 1940, el ejército de los Estados Unidos enfrentó una realidad desalentadora. Las divisiones Panzer, con su fuerza pura y maniobras rápidas, demostraban ser imparables. Concentrando más de 100 tanques en frentes estrechos, barrían a través de las defensas, adentrándose profundamente en territorio enemigo. Para 1941, el ejército reconoció la urgente necesidad de una contramedida contra estos colosos blindados. Las armas antitanque remolcadas tradicionales eran muy lentas para desplegarse rápidamente en el caos de la batalla, y predecir el lugar exacto del ataque enemigo era una tarea desalentadora. ¿La solución? Despliegue las unidades móviles antitanque. En lugar de esperar pasivamente el avance del enemigo, los batallones de antitanques autopropulsados se esconden detrás de las líneas amigas, listos para la acción. Cuando ocurrió la inevitable ruptura, estos batallones surgieron como depredadores silenciosos, emboscando rápida y decisivamente a las columnas de tanques que avanzaban. Pero aquí está el giro que el ejército no imaginó, que sus propios tanques se encontrarían principalmente con panzers enemigos. En cambio, la nueva rama de armadura buscaba emular las audaces ofensivas blindadas por las que los alemanes se habían hecho famosos. En septiembre de 1941, el ejército probó el concepto de destructor de tanques en juegos de guerra en Luisiana. Sorprendentemente, los destructores de tanques se desempeñaron excepcionalmente bien contra los tanques, lo que provocó especulaciones de que las reglas del árbitro podrían haber estado injustamente sesgadas a su favor. Se restringió a los tanques eliminar unidades antitanque con fuego directo y solo podían hacerlo al pasar físicamente por encima de ellas. Con el respaldo del teniente general Leslie McNair, el jefe de entrenamiento y doctrina del ejército, los destructores de tanques se establecieron como su propia rama, junto con la armadura y la artillería. Se estableció un centro de entrenamiento para destructores de tanques en Fort Hood, Texas. Inicialmente, se movilizaron 53 batallones, cada uno compuesto por 842 hombres, con planes ambiciosos para expandir la fuerza a 220 batallones. Las primeras unidades de destructores de tanques tuvieron que aprovechar vehículos improvisados al máximo. Un ejemplo de esto fue el M6, un cañón antitanque de 37 milímetros reutilizado montado en un camión de 3.25 toneladas. Otra solución improvisada fue el portamotor de cañón 1003, o el G-1000C. Este vehículo era un 1003 semioruga sobrecargado, con ruedas en la parte delantera y orugas en la parte trasera, con un obús francés de 75 milímetros montado en la parte superior. A pesar de su ingenio, ambos tipos de vehículos se caracterizaban por su ligera armadura y la ausencia de torretas. Mientras que ciertos 1003 G-1000Cs resistieron contra la invasión japonesa de Filipinas, los batallones de destructores de tanques entraron en su primer combate importante en los desiertos de África del Norte en 1942.
uno de sus momentos cruciales ocurrió durante la batalla de El Guetar, en Túnez, el 23 de marzo de 1943. Aquí, los MT-3s del Batallón de Destructores de Tanques 601 se enfrentaron contra toda la División Panzer X, en un compromiso crucial que pondría a prueba su temple y destreza estratégica. Posicionados en defensa de la primera división de infantería, justo más allá de la cresta de Queda Bridge, el 601 desplegó 31 semiorugas armados hasta los dientes. Estos vehículos ágiles avanzaron para desatar ráfagas contra los Panzers que se acercaban por la autopista 15, retirándose rápidamente para buscar nuevas posiciones de disparo. Recibieron apoyo adicional de la artillería divisional y un campo de minas meticulosamente colocado por sus ingenieros. En un refuerzo de último minuto, 2 compañías del Batallón Destructor de Tanques 899 acudieron en su ayuda, con una compañía sufriendo bajas significativas durante su acercamiento. A pesar de la intensa confrontación, los Panzers avanzaron hasta unos escasos 100 metros de la posición 601 antes de retirarse a regañadientes, dejando un rastro de 38 tanques destrozados a su paso. Sin embargo, la victoria fue costosa. El 601 sufrió la pérdida de 21 de sus 1003S, mientras que el 899 vio 7 de sus recién adquiridos vehículos 1010 destruidos. Lamentablemente, estas fuertes bajas no lograron ganar la admiración de los comandantes aliados. El general George Patton calificó a los destructores de tanques como infructuosos, resaltando los retos y complejidades enfrentados en el campo de batalla. De hecho, la batalla de El Guetar se destaca como un caso único en el que los destructores de tanques estadounidenses se utilizaron exactamente como se pretendía, movilizados como un batallón entero, para detener una ofensiva blindada alemana concentrada en un frente estrecho. A medida que el ejército alemán adoptaba una postura más defensiva en la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial, la era de los grandes avances blindados en Polonia, Francia y Rusia llegó a su fin. En consecuencia, el ejército de los Estados Unidos ajustó su estrategia, reduciendo el número de batallones de destructores de tanques a 106. 52 fueron desplegados en Europa y 10 asignados al Pacífico. Otro desafío surgió de la doctrina del destructor de tanques, que suponía que estas unidades se moverían a posiciones de emboscada solo después de que los tanques alemanes hubieran superado a la infantería defensora. Sin embargo, en la práctica, los comandantes dudaban en someter a su infantería a una posición tan vulnerable. Como resultado, los destructores de tanques a menudo se desplegaban más cerca del frente para la defensa avanzada, desviándose de la estrategia prevista. El primer verdadero destructor de tanques fue el 1010 Wolverine, que combinó el casco del tanque 1004 Sherman con una torreta pentagonal de nuevo diseño. Motors y Ford produjeron colectivamente 6.400 M10S. El 1010 estaba equipado con un cañón de 76 milímetros de largo alcance y alta velocidad, con excelentes capacidades de perforación de armadura. Sin embargo, sus proyectiles de alto explosivo eran menos efectivos contra la infantería enemiga que los 75 milímetros de los tanques Sherman. Como resultado, los destructores de tanques almacenaban principalmente proyectiles perforantes de armadura, mientras que los tanques llevaban más proyectiles de alto explosivo. Alemania, Italia, Japón y Rusia también emplearon vehículos antitanques en la Segunda Guerra Mundial. Algunos de estos, como el Mártir y el Su-76, eran esencialmente cañones antitanque montados en chasis ligeramente blindados. Otros, como el Jack Panther y el JSU-152, eran gigantes fuertemente blindados equipados con enormes cañones. Estos destructores de tanques extranjeros carecían de torretas, consideradas costosas e innecesarias para sus roles principalmente defensivos contra tanques.
Por otro lado, la doctrina americana visualizaba a los destructores de tanques con un rol más activo en batalla, por lo que incluían torretas. Sin embargo, la torreta del 1010 se manejaba manualmente y era notoriamente lenta. Tardaba un total de 80 segundos en completar una rotación. Mientras que los tanques Sherman contaban con 3 ametralladoras, el 1010 Wolverine se limitaba a una sola ametralladora de calibre .50, montada en un pivote, lo que requería que el comandante se expusiera sobre la torreta para operarla. La deficiencia más evidente del 1010 era su protección de armadura. Su torreta abierta dejaba a la tripulación vulnerable a la metralla y al fuego de armas pequeñas desde arriba, y en general su armadura era más delgada que la del Sherman. Había razones para estas elecciones de diseño. Incluso la armadura más pesada del Sherman podía ser penetrada de manera confiable por los largos cañones de 75 mm del Panzer IV alemán estándar, sin mencionar las armas más formidables en los tanques Panther y Tiger alemanes. Por lo tanto, la armadura más delgada del 1010 hizo poca diferencia práctica contra estos poderosos oponentes. Si bien, esto hizo que el 1010 fuera más susceptible que el Sherman a las armas antitanque más ligeras, tales amenazas se estaban volviendo cada vez más raras en el campo de batalla. Además, la parte superior descubierta del 1010 presentaba un beneficio. Mejoró la visibilidad de la tripulación, aumentando las posibilidades de detectar primero los tanques enemigos, factor crítico para determinar el resultado de los enfrentamientos blindados. Esta elección de diseño apenas causó problemas cuando el M10 se usó contra tanques, como se pretendía. Sin embargo, se volvió vulnerable ante la infantería y artillería enemigas, roles del tanque Sherman. Para 1943 el M10 reemplazó por completo al M3 GMC, pero su cañón superior no fue la solución que el ejército había imaginado. El cañón de 76 mm del Wolverine era teóricamente capaz de penetrar la armadura frontal de los tanques pesados alemanes. Sin embargo, la experiencia de combate reveló un defecto crítico. A distancias mayores de 400 metros, el cañón a menudo fallaba en penetrar. Este problema, conocido como brecha de fragmentación, ocurrió cuando la punta del proyectil de 76 mm se deformaba al golpear una placa de armadura endurecida en la superficie a largas distancias, provocando una explosión prematura sin penetración. Esta incapacidad para neutralizar efectivamente los mejores tanques enemigos empañó aún más la ya negativa reputación de la rama de destructores de tanques. Durante la campaña italiana que comenzó en 1943, rara vez se encontraba armadura alemana en grandes cantidades. Como resultado, los 1010 a menudo se encargaban de proporcionar apoyo de fuego para la infantería, e incluso se empleaban como artillería de fuego indirecto. A pesar de disparar proyectiles más ligeros, un batallón de destructores de tanques tenía el doble de cañones que un batallón de artillería de 105 mm, además de un mayor alcance. En vez de conservar los destructores de tanques en la reserva del cuerpo, los comandantes los asignaban cada vez más a las divisiones de infantería de vanguardia. Este cambio estratégico significó que las compañías o pelotones de destructores de tanques a menudo se separaban para apoyar directamente a las fuerzas de tarea de infantería y armas combinadas, en lugar de operar como batallones unificados. En la práctica, los destructores de tanques disparaban 11 rondas de alto explosivo por cada ronda antitanque, mostrando su rol cambiante en el campo de batalla. Oficiales tradicionalistas expresaron preocupación de que los 1010S, vehículos similares a tanques, se utilizaban como tales. En respuesta, el general Omar Bradley propuso un enfoque alternativo, empleando cañones antitanque de punta pesada, que podrían ocultarse mejor en terrenos densos y potencialmente ofrecer una mayor efectividad. En consecuencia, la mitad de los batallones de destructores de tanques pasaron a utilizar los cañones 1005 de 76 mm de Todd, que eran comparables en efectividad al propio cañón del 1010.
Estos complementaron a las compañías con 57 mm integrados en cada regimiento de infantería. A medida que los destructores de tanques apoyaban más a la infantería, se exponían más al fuego de artillería e infantería. En respuesta, las tripulaciones recurrieron a modificaciones de campo para mejorar la protección. Amontonaron sacos de arena encima de los vehículos para detonar preventivamente los cohetes antitanque Panzerfaust. Otras modificaciones incluyeron añadir ametralladoras extra y paneles blindados para cubrir las partes superiores abiertas y vulnerables de los destructores de tanques. La introducción de nuevos tanques Sherman en 1944 equipados con 76 mm desdibujó aún más la diferencia entre los destructores de tanques y los tanques. Con los tanques Sherman, ahora presumiendo de una eficacia comparable en roles de caza de tanques, la distinción entre los dos tipos de vehículos se volvió menos clara. Los destructores de tanques jugaron roles cruciales en dos enfrentamientos importantes en Normandía, junto con numerosas escaramuzas más pequeñas. Un encuentro significativo ocurrió el 11 de julio de 1944, cuando 3 batallones de Panzer de la división Panzerlehr, apoyados por infantería mecanizada, lanzaron un contraataque para aliviar la presión aliada sobre la ciudad de Saint-Lô. El ataque alemán encontró pelotones dispersos de 1010 de los batallones de destructores de tanques 799 y 823 cerca del pueblo de Loup Desert, con un amplio apoyo aéreo reforzando las defensas americanas. En los angostos corredores de setos de Normandía, se libraron feroces batallas. La división Panzerlehr sufrió pérdidas significativas, con 30 tanques Panther cayendo víctimas de la resistencia determinada de los destructores de tanques. 3 semanas después, durante la contraofensiva de Mortain, 4 divisiones Panzer intentaron cortar la salida aliada de Normandía. Se encontraron con los cañones remolcados del 8º Batallón de Destructores de Tanques, el 823. En la densa niebla de la madrugada del choque inicial, el 823 se vio obligado a disparar a los destellos de cañón de los tanques Panther, igualmente ciegos. A pesar de no poder retirar sus armas atrincheradas, el 823 logró destruir 14 Panzers, aunque perdieron 11 de sus propios cañones en el proceso. Los batallones de destructores de tanques autopropulsados se movieron rápidamente para apoyar la defensa. Las fuerzas estadounidenses lograron mantener Mortain, lo que llevó al colapso de los ejércitos alemanes en el norte de Francia y su posterior retirada total. En septiembre de 1944 se introdujo nueva munición perforante de alta velocidad con núcleo de tungsteno para los cañones de 76 mm. Estas rondas avanzadas podían penetrar confiablemente la armadura alemana a distancias más largas, mejorando en gran medida la efectividad de los M10. Aunque cada Wolverine recibió solo un suministro limitado de esta rara munición, les proporcionó una oportunidad de lucha contra los poderosos tanques pesados alemanes. En 1944, se añadieron 2 modelos más de destructores de tanques. Buick desarrolló el M18 Hellcat con un enfoque principal en la velocidad. Ligero y alimentado por un motor radial de avión, presumía de una impresionante velocidad máxima de 50 millas por hora, una hazaña excepcional en una era donde los tanques rara vez superaban las 35 millas por hora. Sin embargo, la armadura del Hellcat era mínima, con solo 1 pulgada de protección, y su armamento consistía en un cañón 1000, uno de 76 mm, que ofrecía poca mejora sobre el poder de fuego del 1010. Algunas unidades estacionadas en Italia rechazaron la transición al 1018, priorizando la armadura sobre la velocidad en el accidentado terreno montañoso. Sin embargo, el 1018 ganó popularidad dentro del agresivo Tercer Ejército del general Patton, debido a su capacidad para mantener el ritmo con sus tácticas de movimiento rápido. Si bien la velocidad, sin duda, tiene valor para desplegar rápidamente vehículos blindados en ubicaciones críticas,
las opiniones varían con respecto a las ventajas prácticas que otorgó al 1018 a nivel táctico. Un estudio del ejército concluyó que la velocidad era de mínima importancia en escenarios de combate táctico. Sin embargo, perspectivas alternativas argumentan que la notable velocidad del Hellcat facilitó su utilización de tácticas de golpear y correr, permitiéndole enfrentarse y desvincularse rápidamente de las fuerzas enemigas con agilidad y eficiencia. El 1036 Jackson, también conocido como el Slugger, representó una mejora sustancial del 1010. Mientras mantenía el casco del 1010, contaba con armadura adicional y ostentaba un formidable cañón pesado de 90 milímetros. Este armamento mejorado incrementó significativamente la potencia de fuego. Los proyectiles pesados del cañón de 90 milímetros fueron altamente efectivos contra los tanques Tiger y Panther, incluso a largas distancias. En un caso notable, un solo disparo del 1036 Jackson derribó un tanque Panther a casi 4 kilómetros de distancia. Además, estos proyectiles también eran mucho más efectivos contra la infantería, lo que aumentaba aún más la versatilidad y la capacidad de combate del 1036. Los nuevos destructores de tanques probaron su valía en combate, especialmente en la batalla de Arrakur. En este enfrentamiento, dos pelotones de Hellcats, compuestos por un total de 8 vehículos del Batallón de Destructores de Tanques 704, demostraron su efectividad. Aprovechando la cobertura proporcionada por una baja cresta en un día neblinoso, maniobraron rápidamente hacia posiciones de emboscada, con solo sus torretas sobresaliendo por encima del ascenso, listos para atacar al enemigo. Cuando un batallón de tanques Panther de la Brigada Panzer 113 entró en vista, neutralizaron rápidamente 19 de los tanques enemigos, mientras soportaban la pérdida de 3 de los suyos. A lo largo de la línea Siegfried, los 1036 demostraron su destreza al demoler efectivamente las fortificaciones y jugar un papel crucial en la repulsión de los tanques Tiger, que anteriormente habían infligido grandes bajas en los tanques Sherman de la 9ª División Acorazada. La Batalla de las Ardenas, una monumental contraofensiva alemana en medio del helado bosque de las Ardenas. El capítulo final para los destructores de tanques estadounidenses. Durante esta fase crucial, los Hellcats pertenecientes al Batallón de Destructores de Tanques 705 jugaron un papel fundamental en el apoyo a la División Aerotransportada 101, ya que repelieron con éxito los implacables asaltos blindados alemanes en Bastogne. En Neuville, un pelotón separado de 1018, proporcionando escolta para el equipo de Soubry, jugó un papel crucial en la eliminación de 30 tanques alemanes. Mientras tanto, durante una acción de retraso vital en Saint-Vit, los 1036 Jacksons pertenecientes al Batallón de Destructores de Tanques 814 se enfrentaron valientemente al enemigo, a pesar de sufrir bajas del 50%. Notablemente lograron eliminar 30 tanques Panther durante la intensa batalla. Los batallones de destructores de tanques autopropulsados demostraron resiliencia, pero los remolcados enfrentaron desafíos importantes. Muchos batallones se vieron obligados a abandonar sus armas ante el implacable avance alemán, mientras que otros quedaron inmovilizados en el traicionero barro y nieve. Durante la desafortunada defensa de la cresta de Elsenborn, los M10 del Batallón de Destructores de Tanques 644 lograron destruir 17 tanques en el transcurso de 2 días. Sin embargo, las armas remolcadas del 801, luchando en la misma batalla, sufrieron grandes pérdidas, con 17 armas perdidas en el combate. En la batalla de las Ardenas, 86 de los 119 destructores de tanques perdidos eran armas remolcadas. A pesar de la pérdida, los destructores de tanques lograron destruir 306 tanques enemigos, un éxito significativo. Reconociendo las limitaciones a las que se enfrentaban las unidades Todd,
En enero de 1945, se tomó la decisión estratégica de reconvertirlas en batallones autopropulsados, con el objetivo de aumentar su movilidad y eficacia en combate. A medida que la guerra llegaba a su fin, se hizo cada vez más evidente que los días del destructor de tanques estaban contados, especialmente con la aparición de los primeros tanques 1026 Pershing. Estos tanques estaban armados con las mismas formidables armas de 90 milímetros que se encontraban en el 1036 y comenzaron a ver acción a principios de 1945. Este desarrollo presagiaba el cambiante panorama de la guerra blindada y señalaba la obsolescencia inminente del concepto de destructor de tanques. Los destructores de tanques reflejaban a los tanques en muchos aspectos, con un poder de fuego superior, pero un blindaje comprometido. En la práctica, los comandantes a menudo les asignaban roles similares a los de los tanques regulares, divergiendo de la doctrina establecida. Esto planteó preguntas sobre la justificación de invertir en una rama completamente separada del ejército y una clase distinta de vehículos, cuando equipar a los tanques con las mismas armas poderosas podría ser suficiente. Apenas 3 meses después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, el ejército tomó la decisión de desmantelar la rama de destructores de tanques. A pesar del desarrollo posterior de algunos vehículos antitanque más especializados como el 1056 Antus, la doctrina del ejército afirmaría firmemente que el mejor medio para eliminar un tanque es otro tanque. Este cambio estratégico reflejó una reevaluación del papel y la eficacia de las unidades dedicadas a la destrucción de tanques en la guerra moderna. La Segunda Guerra Mundial no marcó el fin del camino para los destructores de tanques de los Estados Unidos. 5 años después, durante la Guerra de Corea, el 1036 Jackson y su formidable cañón de 90 milímetros fueron rápidamente puestos de nuevo en servicio para contrarrestar los tanques T-30 y 485 de Corea del Norte. Además, los destructores de tanques supervivientes encontraron nuevos hogares en todo el mundo, ya que fueron revendidos a varios países en todo el mundo, demostrando su utilidad y adaptabilidad duraderas más allá de su despliegue inicial. Las deficiencias de los destructores de tanques estadounidenses son claras. Fueron diseñados para operar en un contexto específico que no se materializó completamente. Su protección de armadura era inferior. Y aparte del 1036, a menudo luchaban para enfrentarse de manera efectiva a los tanques enemigos más formidables. Historiadores militares de posguerra los criticaron duramente por estas deficiencias. Sin embargo, los registros operativos pintan una imagen diferente. A pesar de sus defectos, los destructores de tanques probaron ser sorprendentemente efectivos en combate. Se evaluó que los batallones activos de destructores de tanques autopropulsados habían destruido un promedio de 34 tanques cada uno, junto con aproximadamente la mitad de cañones y casamatas. Algunas unidades, como la 601, reportaron haber destruido más de 100 tanques enemigos. Esto resultó en una impresionante relación de bajas promedio de 2 o 3 tanques enemigos destruidos por cada destructor de tanques perdido. Curiosamente, el 1018, ultraligeramente blindado, a pesar de su cañón poco notable, ostentaba la mejor relación de bajas a pérdidas de cualquier tipo de vehículo en el ejército. La clave de su éxito puede residir en la forma en que se utilizaron los destructores de tanques, desviándose de la doctrina prevista por los estrategas del ejército. Las unidades de tanques Sherman solían participar en asaltos audaces y avances rápidos sin apoyo, mientras que los destructores conjuntos operaban normalmente apoyando fuerzas de tarea de armas combinadas junto a la infantería. Este enfoque permitió a los destructores de tanques maximizar su efectividad y contribuir significativamente a las operaciones de combate. Al colaborar estrechamente con las fuerzas amigas, los destructores de tanques se posicionaban estratégicamente, permitiéndoles detectar al enemigo primero e iniciar el primer disparo.
En los enfrentamientos blindados de la Segunda Guerra Mundial, disparar primero solía ser decisivo, sin importar la calidad de los vehículos. Este enfoque proactivo dio a los destructores de tanques una ventaja crucial, influyendo significativamente en el resultado de las batallas. Los destructores de tanques sirvieron como una valiosa lección para el ejército, enfatizando la importancia de evitar la especialización excesiva. La idea de tener múltiples clases de tanques, cada uno sobresaliendo en ciertos aspectos pero careciendo de otros, se consideró innecesaria. En cambio, el concepto de posguerra del tanque de batalla principal adoptó un enfoque más equilibrado, incorporando las lecciones aprendidas de la experiencia con los destructores de tanques. Este cambio hacia un tanque de batalla principal versátil y adaptable reflejó una evolución estratégica destinada a maximizar la efectividad en diversos escenarios de combate. Por lo tanto, la rama de destructores de tanques de Estados Unidos se destaca como uno de los fracasos más paradójicamente exitosos en su historia militar.